Muy buenas, Oriol. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A ver, ¿qué nos has traído para hoy? Bueno, pues hoy, como el otro día ya empezamos a hacer un poco el tema de frenos, hoy vamos a seguir viéndolo y a hacer un pequeño repaso para la gente que no estuvo y también para esta gente que estuvo en la retransmisión, pero vamos a ampliar un poco más de conocimientos, ¿no? Como vemos ya en la foto, vamos a hablar del tema de frenos, tema importante. Hoy vamos a hablar también de un aspecto que muchos igual ya conocen o tienen les suena un poquito, que es el trail braking, que os vamos a hablar al final. Pero primero vamos a empezar a ver un poco todo lo que es el sistema de frenado, ¿no? Si vamos a la diapositiva 2, vamos a ver los elementos de frenado. En este caso, como podemos ver, pues incluye los pedales de freno, lo que serían los latiguillos, en el caso del motor real, las bombas de freno, pinzas, discos, las pastillas, ¿vale? Porque hay diferentes tipos de pastillas, también diferentes tipos de discos, de pinzas, ¿vale? Hay todo un mundo para jugar con el tema de frenos y luego también el tema del líquido, ¿no? En el sim racing pues tenemos nuestros en vez de latiguillos tenemos nuestros potenciómetros que se nos ensucian y luego pues hay quienes tienen unos pedales más pros y ya pues hay quienes tienen bomba hidráulica, incluso sensores de presión, etcétera, ¿no? Pues bueno, esto sería más o menos lo que conllevaría un elemento los elementos del sistema de frenado. Vale, si vamos a la diapositiva número 3, vamos a ver las diferencias que tenemos en el apartado de discos de freno, ¿no? En el motor Sport Real se utilizan frenos de carbono. Cada categoría tiene limitado lo que sería por normativa, pues número de agujeros, diámetros, espesores, incluso tipos de componentes, ¿no? Aquí vemos la diferencia entre un Fórmula 1 y un prototipo de Le Mans, un LMP1. Y vemos primero dos diferencias ya a simple vista, que uno es mucho más grande que el otro, básicamente porque uno lleva una rueda más grande que el otro, ¿no? Entonces, evidentemente, los diámetros cambian. Vemos que el del MP1 es 370 milímetros de diámetro de disco y el Fórmula 1 278. Pero vemos que el MP1 es más grueso que el del F1. ¿Vale? Esto ya viene por normativa, el F1 tiene 28 milímetros de grosor y el MP1 32. ¿Vale? Lo que sí que cambia mucho es el tipo de refrigeración, que son los agujeros. Tenemos que en el F1 podemos llegar hasta los 1000 agujeros de refrigeración, ¿vale? Son agujeros que se hacen dentro del carbono, del componente, para poder ventilar todo lo que sería el sobrecalentamiento que cogen los discos de freno, ¿vale? Cuando vemos muchas veces que cambian una rueda, que sale todo ese humo negro, o a veces cuando frenan a final de recta y a final de carrera, vemos mucho humo negro, ¿vale? Eso es carbono que se está deshaciendo, básicamente porque el rango de uso es muy elevado y podemos llegar hasta los 1000 grados, ¿vale? En un Fórmula 1, el MP1 no es tanto, llegamos hasta para los 800 grados, pero sí que, como es carbono, la temperatura de trabajo, o sea, cuando empieza a trabajar bien los discos de freno, son a partir de 350 grados. Eso quiere decir, ¿vale?, que cuando calientan la vuelta de calentamiento, tanto de Fórmula 1 como el MP1, se insiste mucho en que calienten bien los frenos, ¿vale? Y es porque tenemos que llegar sobre los 350 grados para que después de la salida llegamos a final de recta, cuando hagamos la frenada, ¿vale?, estemos dentro del rango para que el disco trabaje bien, ¿vale? Si no está del todo caliente, le aplicamos mucha presión, puede romperse exacto, la otra cosa es que no nos frenará o incluso puede bloquear directo. ¿Vale? O sea, estando frío te puede llegar a bloquear. Claro, sí, puede pasar, ¿vale? Otra pregunta. Sí. Ese humo que dices que sale negro cuando cambiamos ruedas o cuando cambian la Fórmula 1 o cuando acaban la carrera, que están acabando las últimas vueltas y sale, parece como que son parte, ¿no?, partículas de los discos. Eso es o sea, a lo largo de una carrera
se va desgastando el disco, ¿es normal que se vaya desgastando? ¿Sí? Sí. Ajá, Sí. o sea, tiene un desgaste, ¿no? Constante. Sí, Vale. además aquí lo vemos que pone consumpción en la parte abajo izquierda, ¿vale? Sí. Pone que en un Fórmula 1 es menos de 1 milímetro, ¿vale? Ajá. Y que en un LMP1 es de 3 a 4, ¿vale? También las duraciones de carrera son mucho más diferentes, ¿vale? No es lo mismo un disco que aguante 24 horas que uno que aguante 1 hora y media, 2 horas de carrera, ¿vale? Entonces el desgaste es mínimo. Entiendo. Aquí son todas las partículas de desgaste tanto de las pastillas como del disco, ¿vale? Pero sí, evidentemente se desgasta el disco. Los discos de freno los cambian cada... No sé si te digo cada test o cada sesión o cada carrera, me parece. No lo sé muy bien ahora, ¿eh? Estoy hablando a ciegas, pero más o menos. Vale, si nos vamos a la diapositiva 4... Sí. Vemos una manera bastante rudimentaria de controlar la temperatura que nos llega a estos discos, ¿vale? O las pinzas. Nosotros sabemos, que, como hemos dicho, que nuestra temperatura de trabajo es de 350 a 1000, ¿vale? Si fuesen discos de acero o cerámicos sería diferente, el fabricante nos diría qué rango deberíamos trabajar y en ese momento lo que haríamos es, primero, si tenemos sensores, aplicar los sensores y lo veríamos en telemetría, pero si somos un poco más pobres o nuestro presupuesto nos lo hemos gastado en otras cosas y no nos queda para esto, hay unas pegatinas, ¿vale? Que se ponen en las pinzas y eso te graba a la temperatura máxima que ha llegado esa pinza. ¿Vale? Entonces tú, cuando acabas el STIN, el test, la carrera o lo que sea, te vas a la pegatina y verás hasta qué temperatura ha llegado. Máxima ha llegado, ¿no? Sí, máxima ha llegado. Otra cosa que se hace también, sobre todo para verlo en el carbono, es que se utiliza como una pintura, la cual cambia de color, depende del rango de temperaturas, ¿vale? Tú pones la pintura, haces 2 rayas, son blancas, y el fabricante te dice que cuando se vuelven verdes es que has llegado a 300 grados, rojo 800, etcétera, etcétera, ¿vale? Me lo estoy inventando, pero más o menos... Vale. Hay diferentes colores. Pero una vez que llegan a 800, y si se quedan en rojo, se van a quedar en rojo. No van a volver a verde porque haya bajado la temperatura. Correcto. O sea, funciona como las pegatinas, más o menos, ¿no? Sí, es lo mismo, lo único que entonces lo puedes aplicar al disco. ¿Vale? Es como una pintura, y entonces también puedes llegar a ver hasta qué temperatura máxima ha llegado, en ese caso, el disco. Una cosa, te he oído hablar de discos cerámicos. ¿Me puedes decir qué ventaja o qué diferencia tiene un disco cerámico con uno de carbono o con uno de acero? Entre acero y cerámico dicen que la diferencia es poca. ¿Vale? Que lo hacen para vender. Lo de cerámico. Sí. Vale, sí. Todos los Ferrari nuevos supercoches que salen ahora salen con discos cerámicos. Vale. O sea, yo no pero sé, en eficiencia se dice que es poca. En eficiencia dicen que sí, más o menos es lo mismo. Eso dicen. Yo realmente no lo sé. Tú has trabajado con carbono, ¿no? Supongo. Normalmente sí, trabajábamos con carbono. Bueno, en la GP2, en la GP2, en la Fórmula Renault eran de acero, ¿eh? Eran de acero, vale. Pero bueno, se supone que el máximo exponente de eficiencia o de poder... El máximo exponente es carbono. ¿Qué problema tienes en el carbono? Que en la calle no lo puedes utilizar. Claro, porque como hemos dicho antes, la temperatura de trabajo son 350 grados. Claro. ¿Vale? Si vas por ciudad, de semáforo en semáforo, como pegues frenazos de 50 metros cada vez que vas para poder calentar, ¿vale? No tiene sentido. No tiene sentido hacer frenos de carbono a un coche de calle. A un coche de serie, correcto. Ningún sentido. Y cerámico, yo creo que lo que dices tú, ¿no? Que tampoco, pero que queda como más chic, ¿no? Es que realmente la diferencia yo no la sé. Sé que llevan una capa de cerámica, ¿vale? Pero no sé si le da más rigidez, si permite rangos de temperatura más altos, pero estamos en lo mismo. Claro. Para ir por la calle, para mí no tiene ningún sentido gastarse 2.000 o 3.000 euros más en unos discos cerámicos. Si lo tienes que meter al circuito, es otra historia. No sé. Es otra historia. En discos de acero, en los discos que nosotros manejamos en nuestros coches, ¿hay más eficiencia a una determinada temperatura o son igual de eficientes en frío que en caliente?
No, Bueno, en caliente no, evidentemente. Llegan a unos límites de temperatura en caliente que pierden sí, eficiencia, ¿no? pero en el uso Día a de día. calle, del uso del día a día, las frenadas que hacemos no calientan excesivamente unos discos. Ok, muy Vale, bien. no es aquello que vaya, no, o sea, no trabajamos con rangos de temperaturas cuando vamos por la calle. Frenamos y frena el coche. Ok, ok. Y ya está, no hay más. Lo único que lo podremos ver cuando se calienta, si se nos engancha una pinza, y que a veces pasa, se engancha una pinza de freno y va frenando y tú no te das cuenta y tocas la llanta y está ardiendo. Ardiendo, y sí. Y es porque se te ha enganchado una pinza de freno. Y seguramente se te habrá quemado el disco, habrás quemado las pastillas, etcétera, ¿no? Pero ya te digo, en tema de calle no hay rangos. Vamos, en ningún momento te dicen, no, tienes que... ¿sabes? Me refería si, por ejemplo, fuese mucho más eficiente la frenada con los discos a 100 grados, a 200 grados. O, ¿sabes? Te preguntaba por si podía haber diferencia a partir de X temperatura, no que dejara de tener eficiencia en frío. No lo sé. Realmente no lo sé. Es posible que seguramente el acero a partir de X temperatura trabaje un poco mejor, pero tampoco lo vas a notar porque antes de hacer una frenada fuerte o exigente, no vendrás de calentar los frenos. Ya, te entiendo. Ok. Pero, vale, pues seguimos. Vamos a la diapositiva 5, la voy a pasar rápido porque es un tema del líquido de frenos y un poco las propiedades. Lo que nos interesa es que sean lo menos compresibles posible, ¿vale? Para no perder lo que se llama la pérdida de carga mediante el conducto, ¿vale? Nos interesa que toda la potencia que metemos al pedal de freno nos llegue a la pinza. Entonces nos interesa eso, que tengan una temperatura de ebullición alta, porque el líquido de freno también se calienta. Debe mantener propiedades, no deben ser agresivos con latiguillos y retenes, porque esto nos estropea todos los ciertos elementos del sistema de frenado. Tienen que tener un poder anticorrosivo y luego un punto de ebullición húmedo, porque el líquido coge, una vez se abre, ya coge cierta humedad del ambiente y nos interesa que el punto de ebullición en húmedo sea lo más alto posible. Normalmente todos los líquidos de frenos que son medianamente decentes están en una temperatura aceptable. Okay. ¿Vale? Luego, si vamos a la diapositiva 6, tendríamos, no sé si se ve muy bien, pero bueno, un poco el track report que se hace cuando se habla con el piloto, para hablar con los diferentes ingenieros, que es los diferentes puntos de frenada en el circuito. Ahí nos marcamos pues la velocidad a que llegamos a final de recta, normalmente la distancia en metros de frenado y la presión máxima de freno, ¿no? Eso nos interesa para saber los puntos de referencia, si podemos quitar algún metro de frenada. Nos interesa llegar... ¿Cómo lo ves? ¿Con telemetría esto? Sí, esto se saca una vuelta de la telemetría, normalmente la vuelta más rápida, y vamos comparando diferentes stints. Pues en el stint 1 intentamos mejorar ciertos aspectos del coche o de conducción que vemos que están mal, comparamos el stint 2 con el track report del stint 1 y vemos si hemos mejorado. Pues hemos quitado seguramente 2-3 metros de frenada, que a 220 es una locura, o a 300, ¿vale? 2-3 metros o 4 son nada, milésimas de segundo. Igual he ganado 1 kilómetro por hora más al final de recta, que es hilar muy fino, pero cuando estás compitiendo a un nivel máximo, vas a buscar estas décimas que te faltan, que tu vecino tiene y tú no. Pero bueno, sería más o menos una visión general de lo que se haría en un track report. ¿Vale? Hay diferentes, se hacen track reports de muchas cosas, pero en la fase de frenado se analizaría esto, ¿no? Si vamos a la diapositiva siguiente, veríamos, por ejemplo, el análisis de una curva, ¿no? Esto también se hace con el piloto, se analizan las diferentes curvas, ¿vale? Aquí tenemos una hoja de piloto de telemetría donde veríamos revoluciones, si sigo por orden de arriba a abajo, revoluciones, velocidad, freno, gas, ¿vale? El freno es el amarillo, el gas es el verde, marchas en azul y abajo el ángulo de volante, ¿vale? Nos interesa mucho ver ángulos de volante, freno, gas en entradas de curva, luego explicaremos por qué. Me interesa ver la velocidad para saber a qué velocidad llego a final de recta,
a qué velocidad estoy pasando el ápice de curva, o el ápice o la velocidad mínima de curva. Me interesa saber mi paso por curva, porque siempre quiero que sea el más elevado posible. Cuanto más rápido vaya por curva, más tiempo ganaré, ¿no? Y luego las revoluciones, para ver que no estoy en ningún momento llegando, cuando bajo marcha, a tope de revoluciones. En los simuladores, sobre revolucionar el vehículo, depende de con qué coche, no pasa nada. En la realidad se pone bastante énfasis en no subir de revoluciones más el coche, porque luego sufres averías y no es muy agradable. En iRacing o en cualquier simulador pulsas el escape y ya está. Y en la realidad pulsas la billetera y tienes que comprar otras cosas. Pero bueno. Y eso sería pues un análisis de curva, ¿no? Veríamos la aceleración, cuando empieza la frenada, nos interesa que todo sea muy suave, que el piloto entienda bien cómo controlar el balance de pesos, etcétera. Pero esto lo hablaremos ya después. Básicamente una imagen para ver en telemetría cómo se ve una curva con las diferentes gráficas, ¿no? Okay. En la diapositiva 8 veríamos un cálculo de Gs de aceleración o de deceleración. Es muy fácil de calcular y es, pues, si alguien tiene interés en saber cómo se calculan las Gs o quiere mirarlo en telemetría, porque con esto puedes calcular la aceleración vertical que tienes, o sea, cuando el coche acelera o cuando el coche frena, puedes llegar hasta qué Gs estás haciéndolo, ¿no? Es muy fácil, es coger una telemetría, mirar velocidad final y velocidad inicial, es decir, velocidad, cogemos por ejemplo estamos en la recta de Monza, la recta principal, miramos antes del punto de frenada, yo que sé, digamos que es el cartel de 200, pum, máxima velocidad, ¿vale? En este punto sería la velocidad inicial, ¿vale? Serían 2,45. Metemos la frenada y bajamos a 97,3, ¿vale? Sería nuestra velocidad final. En este, ¿cuánto ha pasado de tiempo desde que hemos frenado, ¿no? Nuestra velocidad inicial hasta la velocidad final? Pues han pasado 5,62 segundos. Es decir, yo he empezado a frenar con 9,34 segundos y he terminado con 14,96. Esto todo se mira por telemetría, ¿vale? Okay. Hacemos la resta, nos da 5,62. Correcto. Y la formulita es muy fácil, es velocidad final menos la inicial, ¿vale? Partido por tiempo. Velocidad partido por tiempo, ¿vale? Nos da es aceleración. Entonces, lo que nos pasa es que nos sale con aceleración, ¿vale? Metro segundo al cuadrado. Esto es un dato que, si le queremos pasar por Gs, sabemos que una G, ¿vale?, es la gravedad. Sí. Al final la G, lo que nos dice, 2 Gs, quiere decir que estás frenando 2 veces la gravedad de la Tierra. Y la gravedad de la Tierra es 9,81. 9,8, ¿no? Sí. Exacto. Pues lo que hacemos es dividir este numerito que nos sale por 9,81 y nos da 2,68 Gs. Por lo tanto, que podemos saber que al final de recta de Monza, digamos, llegó a 2,68 Gs de deceleración. Okay. Si fuese al revés, ¿vale? Si quisiésemos saber la aceleración, nuestra velocidad inicial y final sería a la inversa. Entiendo. Saldría positivo el resultado. Exacto, ¿no? Nos saldría positivo y nos saldrían pues 2. Si fuese esto al revés, que en 5 segundos paso de 97 a 2,45, pues digamos que aceleraríamos con 2,68 Gs. Okay. Es un cálculo simple y, bueno, por si a alguien le interesa saberlo. Muy bien. Vale, seguimos con la diapositiva número 9. Como hemos visto antes, los frenos llegan a mucha temperatura. Importante la refrigeración, ¿vale? Todos sabemos las diferentes entradas de aire. Aquí tenemos marcadas las 2 delanteras y veríamos la trasera, nos faltaría al otro lado por simétrica, ¿vale? Okay. Estas son las entradas de aire para los discos. Para pinzas y discos de freno, ¿vale? Entonces, si seguimos en la siguiente diapositiva... Una pregunta, Oriol. Sí. Cuando hacemos una frenada, ¿vale? Cuando hacemos una fuerte frenada, entiendo que lo que está en rozamiento es el disco con las pastillas, que es ahí donde se genera el calor, ¿no? Correcto. Se supone que la temperatura en discos
pastillas y pinza es la misma o siempre hay uno de los tres elementos que tienen más temperatura que los otros? Sí, al final todo está en contacto y todo se transmite calor a todos los sitios, incluso a la llanta. ¿Vale? En la Fórmula 1 se utiliza mucho a veces, o en diferentes categorías, el calor que desprende el disco digamos, los elementos de frenada con el neumático, ¿vale? Porque al final nos calienta la llanta y puede que o nos ayude o nos perjudique en caso de que porque nos puede aumentar, si es un circuito con muchas frenadas, nos puede perjudicar si está muy caliente todo el elemento de frenado, nos puede perjudicar que se vaya mucha calor a la llanta y a la rueda. Exacto, entonces nos suba la presión en el neumático. ¿Vale? Esto en la realidad puede pasar. ¿Sí? Pero, a ver, al final lo que llega a más temperatura es el disco. ¿Vale? Pues nos llega sobre los 1000 grados, llega el disco. Si nos llegase a 1000 grados la pinza, supongo que empezaríamos a tener bastantes problemas. Vale, entendido. ¿Sí? Pero bueno, no está fría la pinza. No está lejos, ¿no? No. Vale, entonces, para un poco enfriar todo esto después de la frenada, están las entradas de aire. ¿Vale? Y en la diapositiva número 10 tenemos la imagen de esto es un GP2. Vemos como aquí solo hay un agujero en el tema de los discos. Sí. ¿Vale? Solo tienen un agujero para refrigerar. Y vemos que la entrada del aire está tapada con cinta americana. ¿Vale? La cinta americana es muy amiga del motorsport. De la competición, ¿no? Sí. ¿Vale? Y esto se hace para controlar la temperatura. Han tapado parte de la entrada, ¿no? Se ve un poco a la derecha, ¿no? Correcto. Por ejemplo, en los test de invierno es típico tapar entradas de aire de refrigeración del radiador y entradas de aire ¿Sabes a qué me recuerda, Oriol? Sí, a los camiones antiguos, viejos, que en la parte donde el radiador delantera llevaban como unas lonas, telas, sí, y podías bajar la lona y subirla, y era como una especie de regular un poco temperatura del motor en invierno. Pues, correcto. Es exactamente lo mismo. Lo que nos interesa es que todo esté a la temperatura óptima. ¿Vale? Evidentemente, si haces un test de lo que sea al 10 de enero, pues para que el coche esté a temperatura óptima, vas poniendo o quitando entradas de aire, ¿no? Tiras de cinta americana. ¿Vale? Y aquí lo que vemos es un claro ejemplo. Esto era antes de los test de en febrero, creo que eran. Y claro, en Montmeló, en febrero, pues hace frío. Sí. Y para tener todo en temperatura, pues hay que taparla. Y saben que cada tira de cinta americana son X grados. Porque ya lo saben de los otros test. Claro. Entonces saben cuándo hay que meter una tira, 2, 1,5, ¿vale? Porque más o menos saben hasta a qué temperatura, a medida que avanza el test, por ejemplo, por la tarde, o que ha calentado el día, que el coche está mejor, que ya va todo en temperatura, pues se quita alguna tira, ¿vale? Pero para que veamos que tampoco no tienen ningún sistema mega evolucionado para esto. Cinta americana. Ya te veo, ya. Muy bien. ¿Vale? Y otro elemento imprescindible son los depósitos del líquido de frenos, que los vemos en la diapositiva siguiente. No tiene ningún misterio. Aquí vemos normalmente, cuando vemos los Fórmula 1 sin el morro, vemos los dos depósitos. Sí, normalmente llevan 2, creo. Creo que sí. ¿Y el chiquitín ese por qué llevan 3 en este caso? Pues en este no tengo ni idea. ¿Vale? Podría ser, no sé. No tengo ni idea. Vale. Si te digo la verdad. Los dos de la izquierda seguro que son de los 2 ejes. Y el tercero no te sabría decir. Igual es para... No sé, no me voy a arriesgar porque no lo sé. A ver si la voy a cagar. No sé, no tengo ni idea. Ok. No sé. ¿Vale? Y normalmente van aquí, en los fórmulas, y en los GTs, pues van más escondidos. No tengo ninguna foto porque no van como en un coche normal. O sea, ¿Y por qué se ponen tan a la vista? Simplemente porque es un sitio idóneo y punto, ¿no? Ni más, ni menos. Sí, ¿no? Ni más ni menos. Además, es fácil acceso. Se supone que la bomba está debajo, ¿no? De los botes, ¿no? Sí. Okay. Pero no hay ningún secreto. A ver, aquí
tenemos, a ver, los pedales están justo detrás. Ajá, ya, muy ¿Vale? cerquita. Los pies están aquí, Sí, sí. sería detrás detrás de los depósitos están los pedales. Claro. No tiene mucho sentido poner los depósitos detrás. Lejos, no, Al no. final, Cuanto más cuanto cerca, más- mejor, ¿no? Como la moto, claro. ¿no? En la moto está el depósito justo en la misma bomba, que es donde está la Evidentemente, maneta. Ujú. evidentemente. ¿Por qué? Porque cuanto más metro de latiguillo tengo, más pérdida de carga tengo. Entiendo. ¿Vale? Cuanto más fuerza tengo que hacer, que tampoco será ninguna exageración, ¿no? Pero más pasta porque necesitas más metros de latiguillo. Sí. Y si tienes sitio para meterlo cerca, es tontería gastar ni dinero No, claro. ni cuando haces un conducto. Es mejor que cuanto más corto, menos pérdidas. menos pérdidas tienes. Ujú. Vale. Y ahora vamos a la diapositiva siguiente, que es el tema del trail breaking. Vale, explícanos qué es el trail breaking. Vale, mucha gente habla del trail breaking o se habla por el mundo del sim racing y tal, no sé qué. Yo he oído de todo, el trail breaking, ¿vale? Y muchas veces se confunde porque mucha gente se cree que es dar gas mientras frenas del trail breaking y eso no es verdad, ¿vale? Y aquí vamos a explicarlo un poco, ¿vale? Es una técnica de conducción, no es ni más, ni setup, ni nada, ¿vale? Es técnica de conducción y quien la domina o quien la utiliza bien gana bastante tiempo, ¿vale? Pero no es fácil. Es una técnica que, por ejemplo, en la vida real necesitas mucha práctica y mucho feeling. ¿Vale? Los pilotos de GP2, los pilotos de las fórmulas inferiores, digamos que todos utilizan el trail braking o hay gente que no lo utiliza. ¿Es imprescindible saber manejar esta técnica o bueno? No es imprescindible, pero ayuda muchísimo. ¿Vale? No es imprescindible. Pues hay gente que seguramente no la utilizará, ¿vale? Pero te da un ahora lo explico. Es que si no, no sé cómo explicarlo. Vale. Déjame que lo explique. Ok. Vale. A ver, básicamente, trail braking ya, ¿vale? Se basa en el tema de los frenos, ¿vale? ¿Qué es? Aquí explicamos. Es la mezcla de frenado y giro de volante al mismo tiempo. Es decir, permite frenar un poco más tarde, ¿vale? Pero lo que es más importante, permite manipular la masa del coche para facilitar la entrada en curva, ¿vale? Ahora lo explico. O sea, el conocimiento general es de que mucha gente se piensa que los frenos solo sirven para frenar el coche, ¿vale? Para ir más despacio. Pero no es verdad. O sea, los frenos también nos sirven para más cosas. Por ejemplo, controlar los movimientos del coche, ¿vale? Los movimientos de pitch. Por ejemplo, cuando yo freno, mi coche se hunde del morro. Sí, tiene una transferencia de masas hacia adelante, ¿no? Correcto. Y cuando entramos en curva, ¿vale? Como estamos con freno, también podemos controlar el tema del roll, ¿vale? O cargar las ruedas delanteras, etcétera, ¿vale? El trail braking consiste en eso, en modificar el balance del coche con el freno. para conseguir con el freno y para conseguir con volante, ¿no? Sí, con freno y volante para conseguir el mejor paso por curva. ¿Vale? ¿Qué nos interesa? Llegar al límite del grip de aceleración lateral, es decir, quiero la máxima aceleración lateral y esto me lo marcará el límite de los neumáticos, es decir, los neumáticos tienen un grip y a partir de ahí, como te pases, pierdes el grip, estás fuera, ¿vale? Entonces, mi objetivo ¿qué es? Llegar a ese límite, ¿vale? Y a máxima velocidad. Claro. ¿Sí? Hay un punto que el grip y la velocidad tienen un rango. Si yo me excedo, la estoy cagando, ¿vale? Porque se me irá el coche. Sí, perderás grip, perderás tiempo y perderás velocidad. Exacto. Y todo, ¿no? Pero si yo no llego a ese punto, también estoy perdiendo. Y tener el feeling de ese punto es muy complicado, ¿no? Claro, es una técnica bastante avanzada, ¿vale? Y requiere mucho feeling, mucho conocimiento del coche que estamos usando, ¿vale? El setup ayuda, la temperatura de pista, los neumáticos afectan, todo afecta al balance, ¿no? Pero la cuestión es, y ahora lo veremos en un gráfico, es yo llego a final de recta, freno a tope,
¿vale? Y mientras voy dejando, voy dando grados de volante. Mientras ¿vale? vas soltando freno, vas dando grados de volante. Claro, yo voy entrando en curva, ¿vale? Mientras estoy frenando. Sí. ¿Qué pasa? Que esto lo que me da... Y nos imaginamos un ejemplo, ¿vale? Tenemos un coche con mucho subviraje en entrada de curva y no hay manera de coger bien. O sea, ¿qué pasa? Se me abre el morro. Sí. Entro en curva y se me abre. Se te va, tiende a irse a derecho. Esto es lo que le... Exacto. Vale. Mucha gente se queja de eso, ¿vale? Sí, ¿no? subviraje. Es que no me entra el morro, ¿vale? Y me empuja para afuera, ¿vale? Eso pasa porque no hay grip delantero, ¿vale? Correcto. Nos pueden pasar dos cosas. Uno, que me exceda, es decir, voy pasado de presión, voy demasiado al límite, ¿vale? Me estoy pasando del límite del grip, por lo tanto... ¿Me voy largo? Me voy largo, sí. ¿vale? Y el otro es que no estoy cargando bien, o sea, no tengo grip, pero porque no caliento las ruedas, ¿vale? ¿Cómo el piloto puede dar grip? ¿Vale? No hablamos de setup, ¿eh? ¿Cómo un piloto puede darle grip al eje delantero? Al eje delantero, ¿no? ¿Vale? La única manera de meter grip a las ruedas es meter más peso, ¿vale? La carga vertical... Pero eso es frenando, ¿no? En definitiva. Correcto. Si nos imaginamos un coche frenando, ¿qué hace el peso del culo? Se va hacia adelante, ¿vale? Correcto. Se hunde el morro. Sí, eso se ve muy bien en las motos. En las motos eso... Correcto. En los coches no lo ves tan fácil la gente de la calle, pero en la moto lo tiene uno clarísimo. Las motos hacen trail braking a patadas, ¿vale? Para cargar el neumático delantero. Sí, hasta el punto que la rueda de atrás suelta el suelo. Sí, o hasta el punto que se les cierra de delante, ¿vale? Si vemos MotoGP o nos gustan las motos... Bueno, nos gustan las motos. Veremos que es que me ha venido a la imagen ahora. Veremos que hay un momento que si se pasan, se les cierra la dirección delante. ¿Vale? Y es porque han entrado pasados. Entonces, si se te cierra la dirección, en este caso de adelante, rápidamente vas al suelo, ¿no? En moto sí. ¿Y en coche, subviraje? En coche tienes mucho subviraje. Cuando estás al límite del volante y no entra... Vas a derecho. Te sales fuera. Con la moto, evidentemente, te caes. Ok. ¿Vale? Entonces, la única manera de que un piloto dé grip al eje delantero, ¿vale? Es meterle más peso, ¿vale? Es decir, cuando estamos girando, ¿vale? Se hace soltando el freno más tarde. Es decir, yo freno en línea recta, pum, y mientras voy soltando ya estoy entrando en curva. No dejas de frenar, vas levantando presión y vas girando y entrando en la curva. Exacto. ¿Qué pasa en esto? Como estoy con el freno constante, mi coche no se levanta de delante. Correcto. Vale, le estoy metiendo kilos todo el rato. Lo que estoy haciendo es mantener el balance de pesos que he conseguido frenando fuerte. Exacto. Y lo que estoy manteniendo es la carga vertical al neumático, por lo tanto, el neumático va trabajando. ¿Vale? Evidentemente hay cosas del setup que nos pueden ayudar, ¿sí? Pero esto es una manera de que cuando tenemos, por ejemplo, subviraje, la técnica del trail braking nos ayuda muchísimo a entrar en curva. Muy interesante. ¿Vale? Y te voy a hacer una pregunta. Cuando terminamos, cuando llegamos al ápice de la curva y estamos usando esta técnica, ya tenemos que ir soltando freno y empezar a dar gas, ¿no? O sea, al ápice hay que llegar ya el freno. Sin freno, ¿no? Es decir, en la curva hay frenada, una zona de transición que le llaman, que es cuando pasas del freno al gas, ¿vale? Y el gas se da al ápice de la trazada, no al ápice de la curva, ¿vale? Porque es diferente. Las trazadas no coinciden con la geometría de las curvas. Ok, vale, muy bien, muy bien. Vale, cuando llegamos al ápice de la curva y damos gas y ya no tenemos freno, en realidad la transferencia de pesos o de masas se está yendo otra vez para atrás. ¿No podemos sufrir algo de subviraje en este momento? Sí, también. Pero ya es otra cosa. Y allí el trail braking ya no es nada que hacer. Vale, ok. ¿Vale? Entonces, hay dos movimientos, el pitch, ¿vale? O el dive, bueno, no sé, el anti-squat. Ahora no sé si es el dive o el squat, le llaman cuando hay el movimiento de aceleración, ¿vale? Que el de aceleración es como si imaginemos una Zodiac, lo que le pasa cuando le damos gas a una barquita de esas de goma, es que se levanta el morro, ¿vale? Evidentemente, si damos gas y nos pasa eso, hay que corregirlo de otra manera. Vale, pero no es el capítulo de frenos, ¿no?
pero no. O sea, el trail braking termina cuando empieza el gas. Ok, vale. Hemos hablado de eso. Ya hablaremos de la otra parte de la salida de la curva, ¿no? Y ya Sí, nos tocará sí, en lo hablaremos, otra zona técnica. Exacto. ¿Vale? Si cambiamos de diapositiva, si vamos a la 13, ¿vale? Ya hemos expresado un poco cómo se hace, pero aquí lo vamos a ver. ¿Vale? El primer paso es frenar a la máxima presión en línea recta. Siempre la primera frenada es en línea recta, que es cuando el coche comprime. Si hacemos la máxima frenada en curva, Se acabó. cagar. Sí. ¿Vale? Entonces, frenar la máxima presión en línea recta, empezar a soltar el freno y empezar a girar volante. ¿Vale? Y entonces, mientras se incrementa el ángulo de volante, vamos disminuyendo la presión de frenado. Llegamos al apex o al ápice de la trazada y empezamos a acelerar. Okay. ¿Vale? Es decir, la transición de gas-freno es muy poca. ¿Vale? Hay coches que necesitan mucha transición. Por ejemplo, los GT se dejan correr bastante, ¿vale? En mitad de curva. Por ejemplo, en curvas rápidas, curva medio rápida, pero en curva lenta, si tenemos problemas, el trail braking. Okay. ¿Vale? En trail braking en curva rápida no tiene ningún sentido, porque en curva rápida cuando frenamos es poquito. Ya. ¿Vale? Esto es cuando... lo que dices tú, le dejas correr un poco, ¿no? Exacto, dejamos correr. Por ejemplo, el trail braking o cuando no hay transición entre gas y freno, se utiliza mucho en coches como los Fórmulas. Ajá. ¿Vale? En GTs se puede utilizar y se utiliza, pero más que nada en curva lenta. ¿Vale? Si tenemos problemas en curva lenta, aplicar esto nos puede ayudar. Okay. Ya te digo, si hay gente que lo prueba, a la primera no saldrá, seguramente. ¿Vale? Mucho entreno, hay que conocerse muy bien el coche, el tema de cómo está la pista, los neumáticos, ¿vale? Hay cosas que influyen, pero bueno, es como todo, es ir entrenándolo. Ok. ¿Vale? Y en la última diapositiva lo vemos con imágenes. ¿Sí? Vemos que el coche llega, brake 90%, vemos que el volante está en 0 grados. Estamos ¿vale? en la parte de abajo, ¿no? Entramos parte de abajo, por la parte a la derecha. De abajo. ¿Sí? Exacto, estamos entrando en curva, número 1. Sí. ¿Vale? Vemos que el break ya se nos va a los 70, es decir, estamos empezando a saltar freno, ya estamos girando 30 grados, esto de manera exagerada, pero bueno, para que lo veáis. Aquí aún estamos soltando más el freno, 30%, ya estamos en 60 grados. El último tramo de freno con 10% solo y ya estamos ya casi al final del giro, ¿vale? Llegamos al ápice, que sería el 3, y cuando estamos ya en línea recta es cuando empieza el gas al 100%. Sí, ¿vale? Al final todo es una conjunción de movimientos de forma muy suave. Entendemos que hay que balancear el coche. Es lógico que cuando más sobreconducimos o más brusco haga los movimientos, sobre todo en entrada de curva, ¿vale? Si yo giro muy rápido, lo que estaré haciendo es cargármelo todo, ¿vale? Porque estaré aplicando de golpe la técnica toda la masa. Claro. ¿Vale? Si lo entendemos, es muy fácil, Todo el movimiento, al final el motorsports, aunque suene irreal, se trata de conducir fino. ¿vale? Sí. Y los en pilotos más finos son los más rápidos, ¿no? Y en e-racing con el skip barber te dan una clase de esto, ¿vale? Porque con el skip barber, si no vas fino, es imposible ir rápido. Pierdes tiempo. Seguro. Vale. Seguro, ¿vale? O sea que es un buen coche para aprender, ¿no? Sí. Para mí, yo creo que es de lo mejor para que te des cuenta de que ir suave no significa ir lento. Sí, para aprender las técnicas de conducción, ¿no? Exacto. Y nada, y hasta aquí todo el tema de los frenos y el trail braking y un poco de zona técnica que ampliaremos en próximas. Ya tengo 2 preparadas más. Pero serán, ya veremos, serán diferentes. Bueno, pues muchas gracias, Oriol, por esta clase de frenos en la zona técnica. De nada. Nada, habrá más clases de zona técnica, ya os ha dicho Oriol, y las iremos entregando, bueno, por los martes de carrera.
¿vale? Sí, nos basaremos más en tema ya de... en la otra serie que hicimos de zonas técnicas hablamos mucho del tema coches y yo creo que ahora nos vamos a centrar más en un tema bastante más de pilotos y ver diferentes cosas que igual no se desconocen o que la gente tiene... Hay gente que seguramente lo sabrá o que hay algún conocimiento erróneo, ¿no? Al final se trata de explicar y de dar a conocer lo máximo posible de esto a todo el que lo quiera ver. Efectivamente, a todos los que empezamos o a todos los que empiezan en el mundo de la simulación, que se puede aplicar perfectamente las técnicas de la conducción real en las técnicas de simulación que nosotros usamos. Exacto. Muy bien, pues muchas gracias, Oriol. Nos vemos. A vosotros. Vale, hasta luego. Hasta luego.